paz. Dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad. Quiero la vida gozar. Hijo mío, hay mucho mal. Vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero cuando venció, y en la gran ciudad, cuando estaba dando vino sin placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y
Clamor en la Noche, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada por la cadena del Milagro, y por internet de 9 en adelante, de 9 a 10 de la noche, por mi Facebook al mundo entero. Hoy aquí en los estudios de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y para todo el mundo, saludos y que la bendición de Dios acompañe a cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos está escuchando. También por cdminternacional.com o por unored.com, bajando la señal de CDM, o la de Radio Clamor por internet, por unored.com o por TuneIn Radio. Sea por la señal, a la hora, en el lugar que nos esté viendo, que la bendición de Dios lo alcance, que la presencia del Espíritu Santo se mueva en su vida en este momento. Vivimos en días difíciles. Son los días apocalípticos, los días del fin. Los días del fin de la dispensación de la gracia. Muy pronto, Cristo vendrá a cumplir 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, el arrebatamiento de la iglesia, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, no seremos delanteros a ellos, sino que juntamente con ellos, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, seremos arrebatados en las nubes. Por 7 años estaremos en el proceso de las bodas del Cordero, el juicio de los galardones, mientras aquí abajo, al haberse quitado lo que impide, que es la iglesia donde mora el Espíritu Santo, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, al quitarse lo que impide, que es la iglesia, el hombre de pecado tomará control por 7 años, como se habla en el libro de Daniel, y se revela en Apocalipsis, por 7 años gobernará el gobierno del anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. El mundo lo aclamará como un gran pacifista, como que viene a arreglar el mundo. Y los primeros 3 años aparentará hacer grandes cosas a favor de la humanidad. Aún los mismos judíos creerán que es el Mesías que ha vuelto. Pero cuando intente convertirse en Dios y reclamar adoración, los judíos se darán cuenta que no es el Mesías. Sus ojos serán abiertos y durante esos últimos 3 años y medio los juicios de Dios descenderán sobre este planeta como nunca antes. Y cuando leemos Apocalipsis, cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, dice que el día de la gran ira del Señor, dice uno de los profetas, el gran día de su ira vendrá sobre la tierra. Las aguas serán, una tercera parte de las aguas serán contaminadas, las aguas potables serán contaminadas. Ya el hombre ha ayudado en esto. La tierra gimiendo con gemidos indecibles, gimiendo por el día de su redención, se producirán eventos como nunca antes en la historia de la humanidad. La contaminación de las aguas, los ríos, las pestilencias que ya las estamos viendo como el COVID-19 y muchas más que vendrán. La tierra se revelará, volcanes se erupirán en todas partes, diferentes partes del mundo, explotarán, ríos se desbordarán, habrán maremotos, habrán cataclismos como nunca en la historia. Serán 3 años y medio donde la ira de Dios, como en los días de Noé, se derramará sobre la humanidad. En esos años que estamos allá arriba, que son 7 en total, la iglesia estará preparándose para cuando a los fines de los 7 años Jesús descienda desde los cielos con voz y aclamación de arcángel, con trompeta de Dios y los ángeles, miles de millones de ángeles con él, y todos los convertidos y los santos del Antiguo Testamento y todos descenderemos sobre Jerusalén, y él pondrá sus pies sobre el monte de los olivas y el lugar se partirá en 2 según la profecía del profeta Zacarías. Dice que entonces él mostrará sus manos al pueblo de Israel, y los judíos le dirá a los judíos: estas son las señales, las heridas que recibí en casa de mis hermanos. ¿Se recuerdan? Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos no le, en el primer capítulo de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que habla en el primer capítulo de Juan. Entonces él vendrá
y le enseñara las marcas, las señales de la cruz, de los clavos, el pueblo judío se convertirá totalmente. Entonces, con el resplandor de su venida, destruirá al hijo de perdición, al anticristo, y establecerá un reino milenario desde Jerusalén. Y dice que nosotros vendremos juntamente con él, los que habíamos sido arrebatados en las nubes, vendremos juntamente con él y regiremos el mundo por 1000 años. Y le probará una y otra vez, porque esos 1000 años Satanás estará atado y amarrado y detenido, no puede hacer nada. Y al final de los 1000 años, cuando sea soltado Satanás, le habrá probado al hombre que toda la culpa no era de Satanás, que habían tenido la oportunidad de creer. Por eso es que dice que los incrédulos tendrán en Apocalipsis, tendrán su parte en el lago de fuego. No por no creer en milagros, no por no creer en bendición, no, por no creer en el sacrificio del amor de Cristo, que de eso vamos a hablar hoy, del libro de Juan 3:16, capítulo 3, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y vamos a hablar del infinito amor de Dios, porque con las cosas que están pasando y que acaban de pasar, no aquí, sino en diferentes partes del mundo, a veces es para la mente humana inconcebible que Dios pueda perdonar a lo más vil de la tierra. Pero él dice que lo vil, lo menospreciado de esta tierra, escogió él para avergonzar a los sabios. Y hablaremos sobre la inmensa capacidad de amor de Dios. No la justificación del mal, porque todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Es decir, que las consecuencias de lo que uno hace en esta tierra las paga. De eso hablaremos en este programa, si Dios lo permite. Pero queremos comenzar el programa de hoy, pues, hablando de la gran realidad que dice Cristo en Mateo 24, verso 4, dice Jesús respondiéndole a la pregunta que le hacen los discípulos en el verso 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el verso 4, Mateo 24, 4, Jesús le responde y dice, mirad que nadie os engañe. Y en el verso 5 dice, primero en el 4 dice, mirad que nadie os engañe. Es decir, que lo primero que Cristo advierte es que el posterior tiempo será un tiempo de apostasía, de mentira, de engaño y de perversidad intelectual y moral. Y luego en el verso 5 del capítulo 24 de Mateo dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No bien claro? Primero dice, mirad que nadie os engañe. Verso 4. Y en el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En otras palabras, se esconderán detrás de la figura de Jesucristo. Utilizarán el cristianismo para su ventaja. Eso es lo que se refiere a esto. Usarán la personalidad histórica y divina de Jesucristo para justificar su error, su engaño, su maldad, su perversidad y en una falsa interpretación de lo que es el amor o lo que es la justicia de Dios. Porque vendrán muchos, no serán pocos, muchos falsos cristos, muchas personas escondiéndose detrás de la Biblia, malinterpretándola, hablando de justicia social, hablando de derechos de todas clases, que se convierten no en derechos, sino libertinaje, y aprovecharán las situaciones más conmovedoras para engañar al pueblo. Es una tristeza esto. Aprovechan el dolor humano, aprovechan la tragedia del pecado para adelantar sus causas y tomar el poder y abusar de los niños y abusar de las mujeres y abusar de la mentalidad de los seres humanos. Y hoy, pues, esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre. Usarán el nombre de Cristo, usarán de paracleto el cristianismo. Y dice que vendrán algunos encubiertamente, que se levantarán, dice el apóstol Judas,
hombres perversos y mujeres perversas se levantarán dentro de la misma congregación, dentro del mismo cristianismo, y luego utilizarán toda la perversión para convertir la verdad en mentira y decirle a lo malo bueno y llevar por el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición a las multitudes. De eso es lo que se trata. En el campo económico lo estamos viendo cuando grandes empresas que no tienen nada que ver. Entonces, es como se explica uno el misterio del engaño. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, el caso de Georgia, en los Estados Unidos. Ese estado acaba de pasar una ley para hacer el proceso electoral más limpio, más seguro y hacerlo mejor para la gente. Como ha habido conflictos políticos fuertes en ese estado y como ese estado no está gobernado por el partido de oposición o el partido que hoy está en el poder, los demócratas, de alguna forma tiene uno que explicar por qué la Coca-Cola, por qué Apple, por qué Amazon, por qué grandes compañías, que dependen de la venta del producto que ellos promueven, por qué lo que llaman el Major League Baseball, por qué lo que llaman las ligas, la organización del juego de béisbol, Major League MLB, ¿por qué tienen ellos que sacar el juego de estrellas de Atlanta? Porque no están de acuerdo con la ley, pero para congraciarse con los grupos radicales de Sodoma y Gomorra, de subversivos del marxismo cultural, comunismo actual. No entiendo cómo es posible, yo le voy a explicar, porque dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Por algo que dice Pablo en 2 de Corintios 2:11 es donde voy a entrar. Pero primero quiero describir el cuadro. Este es el cuadro. Vamos a hablar del estado de Georgia. Esto está pasando en Europa, esto está pasando en otras partes de América Latina y está pasando en el mundo entero. Porque es un libreto escrito por el mismo infierno. Entonces es una estrategia. Ahora, ¿cómo es posible que compañías como Amazon, compañías como Delta, línea aérea, United, la Coca-Cola y otras compañías más, se han lanzado a estrangular económicamente a un pueblo trabajador, porque son los que se van a afectar, son los mismos que ayudaron a llevar al poder esos dos senadores, que uno es un ministro que es un falso apóstol, un falso ministro que cree en el aborto, que cree en el matrimonio gay, que está lleno de odio. Y después, pregúntese, entonces, esa gente ahora están protestando y dicen, pero ¿por qué si nosotros los ayudamos para que la gente abra? Y sigan las palabras de advertencia de Cristo, Mateo 24:4, mirad que nadie se engañe. Los engañaron. Y llevaron dos personas enemigas de la moral, de los principios éticos cristianos, enemigos de la vida, enemigos del matrimonio correcto y bíblico de un hombre y una mujer, enemigos de la libertad de culto, enemigos de la verdad, amigos de las tinieblas. ¿Cómo llega esta influencia? ¿Cómo usted explica que compañías que tienen hasta su sede allí, que no tiene, que debe tener entendimiento, qué fuerza? Aparte, vamos a hablar de esto, porque es bueno que lo estudiemos. ¿Cómo, aparte de esa realidad, cómo usted se explica? Coca-Cola tiene su sede en Atlanta. En Atlanta está Tyler Perry, que es un productor de valores cristianos y que le da trabajo a miles de personas con uno de los estudios de cine más grandes. Ahí está Netflix y están otras compañías de Hollywood que firman allí. Todos, como de la noche a la mañana, se ponen de acuerdo. Hay que destruir ese estado porque ha pasado una ley electoral
que le pide a la gente identificación, no está bien claro, le pide a la gente identificación, le extiende ciertos privilegios que no lo tienen en Nueva York, ni lo tienen en Denver, en el estado de Colorado, ni en otras partes, donde la ley es más restrictiva, donde la ley es menos allegada a la sensibilidad del pueblo, que es más fuerte, que es más abusiva. Entonces, ¿cómo se lo explica a uno? ¿Cómo se lo explica una compañía como Delta Airlines, United, Coca-Cola, Amazon, y todas estas compañías que hemos mencionado? ¿Cómo uno explica esto? Entonces, tiene compañías que hacen ventas de productos que consume ese Estado. Entonces le piden, ¿cómo usted explica esto? La liga profesional de béisbol, la liga profesional de baloncesto, la liga profesional de fútbol. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué le importa y qué tiene que ver con la ley? Cuando la ley de Colorado, donde sacan el juego de estrellas y lo mandan para allá, es más fuerte, mucho más fuerte y más abusiva y más todo, no tiene la fortaleza que tiene esta ley y pide prácticamente la misma cosa. Entonces se van por un lado donde dicen que no están diciendo que la gente no deben tomar agua, no se le puede dar, no. Están diciendo que gente no puede utilizar las filas para hacer propaganda llevando comida como una excusa. No quiere decir que no puedan alimentarse de una vía legal esa gente que están haciendo una fila para votar. Y se supone que si usted está haciendo una fila para votar, usted está preparado para eso. Pero lo que está evitando es que se utilice la cuestión de llevar agua, de llevar comida, para llevar propaganda política. Y eso lo prohíben en cualquier sitio del mundo. Se le pide una identificación y se le ha añadido más días para poder votar por adelantado. Y es todo lo contrario a lo que hay en Nueva York, que es una ley bien limitando los derechos y las oportunidades de las personas. Y lo mismo en Colorado y otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es la estrategia de los grupos que no toleran la libertad de expresión, la libertad política, la libertad religiosa, la idea de pensar distinto, porque están gobernados por una estrategia, una ideología de género, que están a favor del aborto, están a favor de matar 60 millones de niños en lo que va de Roe versus Wade, están embelesados en apoyar hasta la pedofilia. Cuando usted verá que poco a poco ya esto empezó, la van a apoyar. Porque muchas de estas personas grandes de este mundo de Hollywood, este mundo de las comunicaciones, este mundo de la política, este mundo de las personas en los programas más altos de la economía que controlan las grandes empresas multinacionales, mucha de esa gente está perversa. Y lo que ellos quieren, lo mismo que empezó con la cuestión de la droga, lo mismo que empezó con la marihuana, dije bien claro, primero se lo vengo advirtiendo por años, como los hijos de ellos están usando marihuana, y muchos de ellos usan la marihuana y están usando cocaína, pues viene un proceso de legalizar lo malo para que esas altas clases que ya están en ese camino de perversión y sus hijos no sean estigmatizados. Es decir, van a justificar todo. Lo hicieron primero con el aborto, luego lo han hecho con las comunidades LGBTQ, los transgéneros, la conducta del matrimonio gay. No, nadie está hablando de odiar, nadie está hablando de maltratar a nadie, de la intolerancia en reversa, de querer imponerle eso a la sociedad entera y demonificar a los que no están de acuerdo con eso y imponerle a la niñez y crear una sociedad conforme a la nueva orden mundial. Entonces, quieren someternos, después que pedían tanta tolerancia, ahora su intolerancia es en reversa, porque ahora es aplicable a que no solamente quiere que no se le critique, sino que no quieren, no solamente que no se critique, que a ellos, sino que ahora quieren que aceptemos públicamente la conducta y todo lo que hacen
y quieren imponerle a nuestros hijos nacidos o por nacer que se conviertan a ellos. Y nos quieren quitar la libertad de expresión, de decir, yo creo que eso está malo. Y quieren decirle a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Hay que ver bien claro todo esto. Entonces, ¿por qué la liga de béisbol profesional, la liga de baloncesto profesional, la liga de fútbol profesional? ¿Por qué empresas como las que he mencionado tienen que ingerir y empezar esta opresión de destruir la economía de un Estado? Porque ese Estado significa tanto en esa lucha por los valores y en esa lucha por controlar el Tribunal Supremo y imponer su estilo de vida a todo el resto del mundo, no solamente a la nación. Entonces, han eso una estrategia. La Biblia dice que seamos prudentes, sabios, prudentes, en otras palabras, estrategas, que usemos prudencia, astucia sana como la serpiente. La serpiente es muy prudente en lo que hace y tiene su estrategia innata en su conducta. Dice que seamos mansos como paloma, pero también que contendamos, dice Judas el apóstol, que contendamos eficazmente y abiertamente por la fe que ha sido dada a nosotros por los apóstoles, por el Señor. Entonces se ha malinterpretado todo, pero ha habido una estrategia para demonizar a los que defienden la moral cristiana, los principios bíblicos, a los que defienden las libertades constitucionales, a los que no están de acuerdo en el marxismo cultural, que ya habiendo perdido la lucha de clases, ahora quiere venir y reconstruir la historia completa, eliminar la historia. Y dice que cuando tú pierdes la historia, tú no tienes un futuro porque no sabes aprender de lo que pasó bueno o malo en el pasado. Y entonces demonizar todas las figuras de la historia como si todos hubieran sido perfectos. Dios trabajó con la humanidad desde un principio, de Adán y Eva hasta acá. Y no podemos ver nada más que la maldad de algunos o la falta de luz en un tiempo de otros, pero ahora quieren reescribir la historia para entonces hacer un mundo con una nueva orden mundial, con un gobierno, una economía y una religión única, que será la base del anticristo, movida a través de la Unión Europea, las Naciones Unidas, las Naciones Unidas con su Carta del Niño, donde promueven la redefinición de la familia, donde se promueve el control de todo por un solo gobierno y un solo gobernante. Eso es lo que estamos viviendo histórica y proféticamente. La realidad de todo esto es que usted tiene que entender qué está pasando. Esto no es pasado, esto es lo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hablándole a la iglesia y al liderato, una de las fallas que hemos tenido es descuidar el don de discernimiento. El estudio profundo de la Biblia y la escatología, la palabra profética. Hemos descuidado el discernimiento para discernir lo que dice Juan en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios o no. Entonces han creado una estrategia en un mundo donde estamos viendo que se está cumpliendo el desmoronamiento moral y aún la corrupción llega. Vamos a ver lo que pasó en México. En México, una ciudad capital que es de las más pobladas del mundo, su sistema de trenes es indispensable para la clase trabajadora. Entonces, México tiene un problema grave que es la corrupción. Alegadamente, esto que usted ve ahí es producto de la corrupción de empresas, de estas mismas empresas que se quieren convertir en moralistas y en defensor de los pobres cuando se enriquecen de la corrupción. Mire esto, lo más probable cuando lleguen los estudios y se investigue, porque hace años que vienen denunciando los pobladores de la capital federal por donde pasa este tren, se iba a derrumbar, que había una tragedia. Y mire, hace unos días atrás,
Ustedes vieron ahí las fotos. Están viendo. Eso fue construido por compañías multinacionales y enormes compañías enriquecidas de México. ¿Qué pasó? La corrupción. Porque aparte de la desmoralización, está de los valores familiares, está la corrupción de la avaricia, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Los vecinos de esa área donde corre ese tren, que mueve miles de personas todos los días a estos trabajos, venían denunciando que había fallas en la estructura de ese sistema. Y el gobierno no le hizo caso. Se alega, y hasta que no se pruebe no se puede afirmar, pero se alega que es parte del esquema de esas grandes compañías de mentir, de aprovecharse del pueblo y después aparentar como grandes defensores, como están aparentando todas estas grandes entidades del deporte, del cine, del entretenimiento y económicas. Sí, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que empezar a entender que hay una estrategia. Esta estrategia no solamente se mueve como estas compañías, aprovechando la situación ahora, los gobiernos influenciados por ciertos elementos de la alianza de la nueva orden mundial y de la maldad y de Sodoma y Gomorra, quieren mantener los niños ya no solamente cuando lleguen a las aulas, enseñarles perspectiva de género, ideología de género, pervertirle las mentes, cambiar su pensamiento, aparte de lo que, y diferente a lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la iglesia, lo que enseña la familia, lo que creemos tradicionalmente y bíblicamente de parte de Dios, sino que primero debilitarlos. ¿Debilitarlos cómo? Se han aprovechado de esta pandemia. Han cerrado todas las escuelas. El profeta Isaías, Dios dice, sube a tus aposentos, escóndete un poco, entre tanto que pasa la indignación, no pasa la situación. El que hubiera un encerramiento por un tiempo breve, un mes o lo que fuera, era lógico. Pero querer mantener encerrado a todo el mundo, ancianos y especialmente a niños, y destruir la economía actual para que surja una economía dependiente de la nueva orden mundial, es estrategia del diablo. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones, sus artimañas. Dice bien claro, amados, no creéis a todo espíritu, 1 Juan 4:1, sino probad los espíritus si son de Dios. Pablo en Tesalonicenses dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, no menospreciéis las profecías, no apaguéis el espíritu, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, hermano, este es tiempo de lo que dijo Jesús, que muchos vendían en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañaron, se esconderían detrás del cristianismo, detrás de las tragedias, detrás de ciertas verdades para traer la mentira y el engaño, utilizando el poder económico, utilizando el poder político, usando la persuasión de controlar los medios de comunicaciones, las noticias, las redes sociales, los periódicos, las revistas, el Hollywood, todo esto. Y han logrado desde muchos años, desde la década del 60, vienen infiltrando una estrategia, todos estos grupos de anarquistas, marxistas culturales, comunistas, ateos, humanistas, anarquistas, grupos de pedófilos, grupos LGTBQ, lesbianas, homosexuales, transgéneros, travestis, y le han ido cambiando la estructura, han infiltrado la política, los partidos políticos, han infiltrado Hollywood, han infiltrado las redes, han infiltrado las asociaciones de psicología, psiquiatría y médica, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. La Organización Mundial de la Salud ha sido infiltrada por elementos de la izquierda radical de Sodoma y Gomorra, de esta alianza mundial para destruir los firmamentos de la sociedad actual, pervertir a estos niños y tomar control para una justificación de todo lo que ellos quieren hacer. Mano, ¿cómo se puede explicar
que las asociaciones, los organismos psiquiátricos, médicos, psicológicos, de salud mental, de salud física, un tiempo estaban diciendo una cosa y de la década del 70 para acá empezaron a cambiar. Cuando antes se consideraba una situación de crisis de identidad, de una situación de un creado posiblemente de un trauma, de una violación o lo que fuera, no se consideraba sino algo anormal la atracción de un hombre por un hombre y de una mujer por una mujer. Entonces, se consideraba algo que necesitaba tratamiento, no lo que han tratado de demonizar la prédica del evangelio, la oración el tratamiento y terapia respetado, no la mentira de que todo el mundo está metiendo estas llamadas terapias de conversión y usan la palabra conversión para demonizar el cristianismo. Entonces, nadie está de acuerdo con darle shocks eléctricos a nadie, torturar a nadie, no, pero es demonizar lo bueno para poder hacer algo peor. Entonces, ¿cómo usted se explica? Infiltraron estas organizaciones, fueron tomando control mientras todos nosotros estábamos ciegos, mientras la iglesia dormía, mientras el liderato cristiano no se levantó, fueron ganando hasta que cambiaron el procedimiento. Empezaron en la nación más poderosa con Roe versus Wade, empezaron sacando la Biblia de las escuelas en la década del 70 por Madeleine Mary O'Hare y la oración, y después fueron moviéndose, lo empezaron en Estados Unidos y Europa, especialmente en países como Dinamarca y otros países de Europa, empezaron allá y acá, y luego lo han esparcido por el mundo entero, y hoy la Organización Mundial de la Salud, que decía hace un año atrás, un tiempo leve atrás, que eso de una persona ser transgénero era una normalidad, era una falla mental, es una condición de una locura momentánea, de algo que no es normal. Es decir, que hoy soy hombre en un cuerpo de una mujer y mañana soy mujer en un cuerpo de un hombre. Eso es una locura. Pero sin embargo, cuando usted ve estas organizaciones diciendo es porque la estrategia del enemigo ha sido infiltrarlas. Cuando usted empieza a ver que la iglesia, muchos concilios históricos, como la iglesia metodista, han tenido que los justos hacer su propia separación aparte para mantener sus principios, y otra parte se ha ido con las obras infructuosas de las tinieblas, es la infiltración. Infiltraron el sistema educativo, el sistema de los sindicatos educativos, para cerrar las escuelas. Entonces, si tú mantienes los niños en las casas por todo el tiempo que le dé la gana a un gobierno, 130 estudios actuales prueban que esos niños van a sufrir trastornos emocionales por el resto de su vida, que solamente Dios puede intervenir, que puedan recuperar lo que han perdido o lo que no han adquirido. Su capacidad, a menos que no sean extraordinarios y tengan padres que bregan bien y que sepan hacer las cosas, muchos de estos niños no llegarán a la meta más grande de su educación. Yo, en la marcha que hubo en Puerto Rico, en San Juan, hace unas semanas atrás, un domingo, yo fui, mandé mi a la iglesia, yo fui a la marcha. O fui a la manifestación frente al Capitolio de San Juan, donde se da clamor todos los años, este año el 6 de septiembre, desde las 11 de la mañana. Y estos eran todos, nadie se identificó con una religión específica, eran padres y madres. Entonces me tocó entrevistar a una madre que tiene un hijo de necesidad especial, que tiene 19 años de edad, pero tiene una mentalidad de un niño, no sé, 15 o 12 años. Ella dice que este encerramiento de mantener las escuelas cerradas, y aquí hay un problema, porque también los enemigos de la moral, los amigos de la nueva alianza contra los fundamentos morales y contra todo lo que es Biblia y lo que es Dios y lo que es moral y lo que es justo y lo que es correcto, pues ellos controlan los sindicatos. Y el problema no son los maestros están dispuestos a volver, pero los sindicatos en Estados Unidos controlados por marxistas culturales, por enemigos de la moral, parte de
de la alianza de ateos, humanistas, anarquistas, marxistas, comunistas culturales y además de eso LGTBQ, lideratos, militantes, arrebatados, fanáticos, que aún miles y millones de homosexuales están comenzando a darse cuenta del engaño del cual le han dicho que no pueden cambiar, le han dicho que no pueden dejar su conducta y por eso han buscado cómo cambiar hasta la historia médica. Y la gente no se ha dado cuenta de la estrategia de Satanás, que se transfiguró, como dice Pablo en el capítulo, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y dice Pablo en 2 Corintios 11, 14, dice que no es maravilla, porque si Satanás se transfiguró en ángel de luz, no es maravilla que sus personajes, sus instrumentos se transfiguran en ángel de luz. Entonces han controlado los sindicatos y no son los maestros. Mire, ahí está la escritura. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura, se disfraza como ángel de luz. Entonces han infiltrado los sindicatos, han infiltrado los sindicatos educativos, han infiltrado los partidos políticos. Tenemos a un emisario de Sodoma y Gomorra y de la nueva orden mundial gobernando la nación más grande del mundo. Un defensor ciego totalmente de seguir matando niños por el aborto, de seguir promoviendo, y le ha dicho al gobierno norteamericano que haga todo a su partido, el Congreso que domina en el Senado, que hagan todo lo que les pida el movimiento de Sodoma y Gomorra. Y han tratado de imponer todo, cuando no es por propaganda, por lavado de cerebro, es por ley. Y comienza la persecución del cristianismo en la nación más poderosa del mundo y en la presidencia más poderosa del mundo, en Estados Unidos. Entonces, cerrar las escuelas. Esta madre me dice, mi niño tiene 19 años de edad, es un niño de estudios de educación especial, tiene un problema, entonces tiene que tener escuela presencial y no es lo mismo ver cómo mi hijo está haciendo sacrificios y mi esposa ahí al lado de él 5 días en semana. Pero no todos los padres pueden hacer eso. No todo el mundo puede hacer lo que yo hice, ir a comprar a crédito una computadora y cuando se rompió cambiarla y pagar un poco más y ponerla. No todo el mundo, yo por fe estoy pagando el internet y no es el mejor internet del mundo. Y no todo el mundo tiene el privilegio de tener una madre que está bien preparada, porque yo no estoy tan preparado como ella, para estar ahí ayudándolo mientras está desde la mañana. Duerme toda la noche en ese cuarto y por la mañana amanece en ese cuarto. Y en ese cuarto tiene que estar pegado a una computadora. Yo lo estoy viviendo en mi casa. Y si no fuera porque ese niño a los 9 años se convirtió al Evangelio y tiene la fortaleza de Dios, que lo primero que hace es leer la Biblia, estudiar una meditación y orar. Y con todo y eso, veo el efecto. El efecto de que ahí duerme, ahí estudia, ahí está todo el día. Entonces por la noche ya está hastiado y viene y nos pide, quiero dormir acá. Y yo los otros días lo confronté y digo, Isaac, ¿qué pasa? Es verdad que te sientes mal estar solo en ese cuarto de sí. Y nos pide que nos vayamos para allá y me pide que vaya allá a luchar con él en la cama y le pide a la mamá que se vaya con él y me pide a mí. Entonces luego viene y se mete en el cuarto de esto y después cuando queremos salir, no quiere salir. Pero él ha vencido, él ha enfrentado esto porque tiene un hogar cristiano y el niño conoce y ama a Cristo. Y está en una academia que es cristiana. Pero el efecto no deja de ser un efecto verdaderamente negativo. Y cómo estos niños están siendo afectados. Pues esta madre, vuelvo a la madre, ella dice que el niño no quiere vivir. Los suicidios en Estados Unidos han aumentado de niños. 9 suicidios en un solo mes en el área de Las Vegas. Suicidios en toda nación, de adolescentes y niños y de ancianos. Es tiempo ya que las escuelas abran. Entonces, yo vi a esta madre sufrida y veo por lo que está pasando mi hijo, que gracias a Dios y a lo que ha aprendido en esa academia, lo que ha aprendido de nosotros y el apoyo que tiene de nosotros, está estable, pero no deja de estar afectado.
no quiere salir como antes, se está hastiado de estar metido en ese cuarto horas y horas y horas frente a una computadora. Y después tiene que dormir allí. Hermano, y nosotros fuimos a protestar. El gobernador de aquí dice lo que le da la gana como un político común, el señor Pedro Pierluisi, y ahora promete que en abril van a abrir las escuelas. Y se rumora que después dirán septiembre. Y nosotros fuimos, mire, ahí hay libros de Jorge Isaac. Estos padres y madres, todos nos fuimos al frente del Capitolio un domingo. Llevamos bultos, llevamos libros. Yo puse los cuadernos, ahí le estoy poniendo cuadernos para ver si estos políticos y este gobernador que tenemos, que ha mentido a los cristianos, a la gente de valores en este país, que ha usado la mentira y se ha aliado completamente, que ya lo estaba, pero pues ahora le da con los niños y después le prometen. Hermano, por eso tenemos que hablar, por eso tenemos que orar. Yo fui a esto, de ahí fui para mi iglesia, gracias al hermano Clemente, que es el jefe de seguridad, él fue conmigo. Y vimos a estos padres allí el domingo poniendo los libros. Yo puse a la libreta de Isaac y decirle, nos están destruyendo nuestros niños. Gracias a la oración de ustedes, estamos cubriendo a nuestros hijos con oración día y noche. A veces yo me voy para el cuarto y estoy toda la noche en el cuarto de él orando. Mi esposa hace lo mismo. Se viene al cuarto y duerme con nosotros. Duerme tan mal que yo a veces termino yéndome para el otro cuarto. Cuando quieren salir tenemos que estar luchando para que salgan, porque ya se están acostumbrados al encierro. Pero ¿qué de los niños que no tienen el apoyo espiritual y físico que tiene nuestro hijo Isaac? Esa madre, su hijo de 19 años de edad, con una situación que será retardación, lo que sea. Es de un niño que necesita una educación presencial. ¿Y ahora qué va a pasar cuando los pasen de grado sin haber a todos los niños de la escuela pública en especial? Los pases de grado a los que no pudieron ni estudiar. Ella me dice, mi hijo no quiere vivir. Ya hay señales de que va a suicidarse. Toda esta sangre caerá sobre los políticos, caerá sobre los legisladores, caerá sobre aquellos que están empujando esta agenda, que es destruir los fundamentos de la democracia, destruir los fundamentos de la libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de pensamiento y de libertad de servir a un Dios poderoso y de destruir todas las estructuras emocionales de toda la sociedad y económicas de toda la sociedad para sobreaprovechamiento de esta pandemia, subir al poder, hacer lo que hicieron ahora mismo en Estados Unidos. Aprovecharon la pandemia. El gobierno de Trump, con todas las fallas y todas las cosas que haya tenido, iba bien. Esta gente aprovechó la pandemia para hacer su propaganda moviéndose, pero continúan pervirtiendo a la mente del pueblo y promoviendo la agenda de la nueva orden mundial. Han hecho barbaridades. Ahora se dan cuenta que abrir esa frontera fue un disparate, que no se puede permitir que niños solos lleguen a la nación víctimas de los coyotes y de los traficantes humanos y de los carteles de la droga en México. Han tenido que ir aceptando sus errores, las mentiras que han dicho para llegar al poder. Y esto es una tradición de aquellos políticos del partido que sea, que pierden el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y bienaventurado cuando gobiernan los justos, la gente que gobierna a los que tienen temor a Dios. Y bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor. Por eso yo fui allí, porque parte de la estrategia es destruir emocionalmente a nuestros niños para que cuando vuelvan a la escuela, ¿qué ha dicho el gobernador Pierluisi de Puerto Rico? Vamos a irlo a donde yo vivo, aquí en Puerto Rico. Que él dice que van a abrir las escuelas en abril, en agosto, posiblemente después cambie y diga que no. Pero ¿qué es lo que ya aprovechándose de la tragedia de Keisla y de la otra que mataron, que quemaron, y de Keisla que fue una tragedia completa? ¿Qué es lo que se ha montado en la que ahora van a poner en las escuelas públicas de Puerto Rico, porque no se atreven a entrar todavía a las escuelas privadas, la perspectiva de género, la ideología de género,
van a meterse en la mente de los niños para pervertirlos. Y lo que no han conseguido, las feminazis hipócritas que hablan de todo, pero como dije en el pasado programa, no hablan que esa mujer no murió solamente asesinada por ser mujer, sino murió por ser una mujer que no quería someterse al aborto que le pedía a su amante. Y esa mujer tuvo más dignidad y será una mártir de la causa en contra del aborto. Pero las feminazis no quieren. Lo que quieren ahora decir que todo esto se va a arreglar con perspectiva ideológica de género. Que empecemos a aceptar que lo anormal es normal, que esas conductas erradas son aceptables y que los niños tienen derecho a cambiar mentalmente y ser lo que les da la gana sexualmente. Crear una crisis de identidad en sus mentes. Esto es algo que Dios está mirando desde el cielo. Una estrategia bien planificada que nosotros tenemos que entender. Controlan la prensa de Puerto Rico, controlan los medios de comunicación secular, controlan los partidos políticos en este país, los dos partidos principales, los tres principales, el Partido Independentista, el PNP y el Partido Popular, lo han infiltrado, pero el PNP es el peor de todos. Lo han tomado por sorpresa y un partido que antes defendía los valores ahora está controlado por esa nueva orden mundial. Sí, nosotros los cristianos tenemos que tener discernimiento. La estrategia del diablo es destruir los niños. Pidamos que las escuelas se abran. Que tengan el dinero que necesitan. Que lo saquen de los corruptos que se roban el dinero y se pongan en orden las escuelas del país. Y que por lo menos en el mes de agosto los niños vuelvan a la escuela presencial. Ya se inventarán algo, ojalá que no, pero tenemos que ser militantes, tenemos que orar. Yo felicito a estas madres y padres que el domingo, hace unos domingos atrás, nos dimos cita. Lo importante no es los miles, es que la voz del pueblo, dirigida por la voz de Dios en su palabra, se siga oyendo. Y que oremos como nunca antes, busquemos al Señor como nunca antes. Padre, envío palabras de fuerza a estos padres. Esta madre, que su hijo de 19 años, Dios no quiere vivir por el encerramiento que le ha impuesto la ideología de la nueva orden mundial, de los políticos que quieren controlar y quebrantar la libertad de conciencia y de voluntad, llenándonos de miedo. En el nombre de Jesús te pido que hables al gobernante, a los gobernantes, a nuestro gobernador, habla a los legisladores, habla a los lideratos cristianos, que estamos preparándonos para la guerra más terrible porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con grande ira sobre los habitantes de este mundo. En el nombre de Jesús. Señor, declaro milagros, prodigios y señales en ese amor eterno tuyo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con un poco de música y luego volveremos mañana a esta misma hora con ustedes. Recuerden que este ministerio se mueve por su oración y por su colaboración. Sea parte de este ministerio orando y manteniéndonos en pie. Que Dios le bendiga. Shalom, shalom.